Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis. Estamos de regreso, estamos aquí ya en la mesa de análisis en esta primera emisión de Línea Directa, arrancando la semana lunes 28 de noviembre. Un saludo y un agradecimiento para usted que continúa con nosotros en esta transmisión en vivo. Gracias por compartir esta transmisión en sus redes sociales. Estamos en vivo también en las redes sociales y en las frecuencias radiales de RSN. Y aquí saludando a nuestros compañeros ya en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio. Bueno, listos para comenzar esta semana. Ya se acerca diciembre y el frío ya empieza a pegar aquí en la capital sinaloense. Y en buena parte del estado también ya reportan que está el frío. Nos estaban reportando 6 grados en San Miguel Zapotitlán, municipio de Ahome. Yo creo que es la temperatura más baja el día de hoy, la más baja en lo que va de la temporada en la zona, de la parte de la costa. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia, que hoy lunes, todo el mundo tiene que chambear el lunes, nos escuchan y sí, ya tenemos clima apto para seres humanos. Sí, ahora sí, ¿verdad? Apto para seres humanos. Y que no pasara de ahí el frío estaría padrísimo, porque las máximas están en 24, 26, 28. El ser humano 30, vive sí, en una media de 14 grados. Una media de 14. Entonces nosotros vivimos en climas no humanos. No, pues hay que disfrutar lo que se pueda de esta temporada. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días, amigos, compañeros de la mesa, chicos de la producción, gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allácito de nuestras fronteras, amigo, que siempre la gente está atenta amablemente con nosotros. Así es, y nosotros muy agradecidos por ello. Pues hoy el tema, como dicen luego, pues era así. Así veíamos venir el tema para arrancar la semana, la marcha. La gran marcha que encabezó el presidente López Obrador en la Ciudad de México. Algunos dicen mostró el músculo, la cuarta transformación. El presidente demostró a los conservadores que tiene mucho más fuerza, más apoyo popular. Y otros se preguntan, ¿y ahora qué? Después de estas dos marchas, la de la defensa del INE, ahora la marcha de AMLO ayer en la Ciudad de México, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Nada, pues el país como va, en donde estamos. Sí. Todo el mundo tiene México que trabajar. dividido como está, Sí. la gente a sus trabajos, a sus escuelas, Sí. los Pero que están sin empleo. ¿Quedó ¿no? esto mejor que antes o peor o igual? Yo creo que igual. Mira, Igual. al final de cuentas, ahorita están discutiendo lo de siempre, que si fueron 500,000, 600,000, 800,000, 1,000,000 o 20 millones, los que sean, pues ahí estuvieron acompañando al presidente, el presidente salió a marchar, dice va a ser la última marcha que él encabezará en su periodo como presidente, dice tampoco ya saldrá después, porque además después de que termine su presidencia él se va al retiro, él se va a su rancho, él ya no va a continuar en funciones públicas, él se va, digamos, a desaparecer de la vida política nacional, quedará nada más como un recuerdo. Entonces esta sería la última marcha que el presidente encabeza. Sí. Entonces pues ya no va a tener que... ¿Había encabezado otra como presidente? ¿Como presidente de la República? ¿Marcha? No. Que yo sepa, ¿no? Entonces, pero bueno, sí muchas en su haber. Sí, claro. ¿no? En su haber como político ha hecho muchas marchas, algunas más grandes que esta última, no lo sé, eso es lo que se está debatiendo, pero yo creo que al final el número termina siendo intrascendente. Lo importante para el presidente es que se acompaña de un muy buen número de mexicanos y mexicanas que lo acompañan. Dicen algunos acarreados, yo digo, lo que veíamos ahí es que auténticamente había personas que acompañaban al presidente en un ambiente festivo, que de igual manera se mostraron respetuosos con los, digamos, con la ciudad en donde marcharon, no hicieron desmanes, y al final de cuentas el presidente fue el marco para dar un informe, una serie de datos en donde, pues, ensalza, enarbola o dice lo que ha hecho en sus 4 años de gobierno. ¿Llenó o no llenó el Zócalo el presidente? Si había 1,200,000, pues yo creo que sí o no. Bueno, el Zócalo no se llenó, ahí están las cámaras, ahí están minuto a minuto. Pudo haberlo llenado hasta 2 veces, yo no veo... Entonces la gente se fue. Sí se fue, cuando el presidente estaba hablando la gente se estaba yendo, ahí están los videos, no inventó nada. Y nomás algo que acaba de decir el presidente, dice que no descarta que sea la última marcha, lo dijo ahorita, dice, no descarto que sea la última marcha, dice, podemos organizar algo para el año que viene, a lo mejor en Zócalo o en otra cosa, eso sí,
cuando deje de ser presidente ya ninguna marcha, dice, pero no descarto que esta sea la última, fue lo que dijo ahorita, lo dijo en la mañanera. Y en ese sentido el Zócalo fue tan grande la marcha y tan desorganizada, ahorita le enseñaba a Víctor un video donde el propio presidente se está peleando con un jorongo, con alguien y propio de la marcha peleándose por un jorongo, jaloneando al presidente con un jorongo, o sea, fue tanta la gente, tampoco que decirlo que no fue. El mismo presidente reconoce que la organización no salió como esperaban, pero que era un ambiente festivo, que el Zócalo no se llenó, ahí están, repito, las imágenes en las cámaras web con hora y todo, y cuando el presidente hablaba la gente se estaba yendo, también hay que entender que 6 horas duró todo ese evento, la gente ya estaba cansada. Y sabes que los autobuses tenían hora de regreso, sí, claro, a los pues, estados y se prolongó demasiado el evento. Sí. Y yo no digo que no haya habido gente para llenar el Zócalo, el problema fue la organización que fue tal que no impidió que se llenara, incluso cuando el presidente estuviera hablando, estuvo casi lleno, no se llenó, hubo ahí sus huequitos, me ha tocado ver al propio presidente llenándolo en más de una ocasión. Y otra cosa, hubo 1.200.000, 1.500.000, 20 millones, como dice Jesús, pero se concentraron nada más en la Ciudad de México. También hay que decirlo que las marchas, la que organizó la oposición fue en diferentes ciudades del país. El presidente quiso aquí organizar en torno a su figura. Y ahorita seguiremos hablando en una segunda intervención como acarreos sí hubo, pero también hubo manifestaciones genuinas de afecto. Y la tercera parte, los lambiscones, qué bárbaros, estuvieron desatadísimos los lambiscones y cómo le fue a las cocholatas, de eso también platicaremos ahorita. Sí, ahorita entramos en detalles. Armando. Pues yo veo una reacción lógica, yo esperaba eso del presidente, no se podía quedar el presidente con el orgullo herido, con su ego. Cuando la oposición le estaba jugando con sus propias cartas, con sus propios elementos, como son las marchas, y no podía permitir que trascendiera que le estuvieran peleando pues las simpatías del pueblo mexicano. Era el riesgo que estaba corriendo la Cuarta Transformación del gobierno de López Obrador, y no podía darse ese lujo que en México se dijera que su pueblo se le había volteado, como muchos dijeron, tras ver la gran marcha que hizo la oposición defendiendo del INE. Y ese fue el INE. El INE había sido la manzana de la discordia, pero ayer ni siquiera se mencionó, ni en el discurso de López Obrador, ni nada. Ni yo no vi tampoco pancartas que salieran en defensa del INE o mantas en la marcha. Fue una marcha prácticamente de apoyo, de solidaridad con el presidente. Fue una marcha social en donde era el objetivo demostrar el poder, la fuerza, el arrastre de Morena, de López Obrador, ahí ante los ojos de México y del mundo. Así lo hicieron. Y bueno, el López Obrador salió a dar un discurso de 97 minutos en donde prácticamente convirtió en otra mañanera, o en todas las mañaneras, lo que dijo ahí, y ya no dio ninguna novedad. No dijo ninguna novedad, ¿por qué? Porque a diario está informando de sus acciones, de sus proyectos de gobierno en la mañanera. Entonces, prácticamente no fue un informe por su cuarto año, fue un discurso político. Necesitaba hacerse presente y sentirse abrazado, arropado por la pasión, por la fuerza política de su gente, y yo creo que logró su objetivo. Yo escribí en mi columna, seguramente esta noche, o sea ayer, López Obrador va a dormir tranquilo, a pierna estirada, bien relajado. Sí, una novedad, ¿no? Nombró su modelo. Sí, ahorita vamos con eso. Jesús. A mí me da gusto ver que en México hay la posibilidad legítima para que puedan marchar una semana unos y en otra semana otros en una absoluta libertad, donde no se coarta la libertad de nadie. Y en paz, además. Puedes sacar cualquier pancarta, cualquier consigna, gritarla en la calle y ninguna autoridad te contraviene por ello, ¿no? De la misma manera puedes salir a dar tu apoyo al presidente de la República, sacar una pancarta y decir abiertamente que estás en favor del gobierno en turno y no hay ningún problema por ello. Mientras vivamos en ese México de las libertades, que cada uno vaya y marche por el asunto político que así se convoque, es legítimo, la calle es para eso y está para que así se puedan expresar la ciudadanía. Y libres son unos y otros de decir lo que quieran. Tan mexicanos unos como los otros. Sí. Así es de que yo no veo mayor distinción en eso.
no puedo llamar acarreados a los primeros, no puedo llamar acarreados a los segundos, no puedo llamar fifís a los primeros, no puedo llamar chairos a los segundos. Son mexicanos en el legítimo derecho de tomar la calle para expresar lo que en su voluntad convenga. Esas son las libertades que un país democrático debe de prevalecer y la tolerancia que debe de haber. Ese debería ser el discurso, Jesús. Ese debería ser. De todos. El mensaje de todos. Pero hay políticos. Esa debería ser la actitud de Pero hay políticos de los dos bandos. Sí, claro. Que se dicen con todo, ¿no? Sí. A unos les llaman acarreados, sí, a los de esta fin de semana, y a los otros les llamaban también movilizados o acarreados también por otros, ¿no? Incluso hubo quienes pidieron que el día de ayer se vistieran de rosa o de blanco para contravenir o contrarrestar la marcha del presidente. Bueno, y seguir peleando. En nombre de la democracia se siguen cometiendo una serie de barbaridades como esas, ¿no? En uno y en otro bando. Hay que ser muy claros. Esto, ¿qué nos deja al final? O sea, después de estas dos marchas, ¿qué hay? Un gasto económico importante. A eso iba. Me refiero tanto a una como a la otra marcha, ¿no? En un país en donde hay tantas necesidades no resueltas, necesidades urgentes, si sumamos, probablemente el gasto mayor fue ayer, en la marcha ayer, por la cantidad de personas y vehículos que se movieron, pero en la otra también hubo gasto. Y el erario, ¿sí? Yo creo que en la dos hubo dinero del erario, pero en la de ayer fue significativamente mayor. Ayer se movilizó el Estado mexicano, lo vimos, yo sé que a Jesús le gusta que use la palabra Estado mexicano, yo lo estoy utilizando, se movilizó gran parte del Estado mexicano, utilizaron recursos del Estado mexicano, también en la otra, pero ayer fue evidente, con el puro hecho que sea el presidente el que encabece, el gobierno mismo estaba utilizando dinero de nuestros impuestos para movilizar ayer. Y eso está mal, tanto en la otra también como en esta. O tú decías que hubo una novedad. Hubo una novedad, el presidente en su discurso nombró a su digamos, modelo económico, político y social, como él lo bautizó, como humanismo mexicano. Yo le diría populismo neoecheverrista, pero bueno, él así le quiso poner humanismo mexicano para una manera de tratarlo, de insertar en los libros de historia cuando lo quieran estudiar. Así le llamó, ya la había llamado economía moral, ahora le llama humanismo mexicano. Esa fue la novedad en su discurso, lo demás fue guerras de cifras. Y las cocholatas pues tampoco se la pasaron a todo dar. Uno fue escupido en la cara, Marcelo Ebrard fue escupido, tuvo un escupitajo en la cara. ¿Fue escupitajo o qué fue? Lo que dicen incluso en redes sociales, los cercanos a Marcelo Ebrard dijeron que fue un escupitajo. Se ve cómo se quitan los lentes. No la pasaron bien, incluso el mismo presidente dijo que varios se quedaron en el camino porque no aguantaron el paso, sin decir nombres. Dijo, empezamos juntos y algunos ya no aguantaron. Marcelo Ebrard se fue, el señor Adán Augusto tuvo que llegar en moto, llegó al Zócalo, o sea, no llegó con el presidente. Claudia Sheinbaum no supimos dónde quedó, pero bueno, fue tanto el desorden ordenado, por ponerle de alguna manera, que lo que creyeron que iba a pasar no terminó pasando, pero sí, al final del día hubo mucha gente y hay que celebrar, me quedo con lo que dice Jesús, que ambas grupos políticos pudieron manifestarse. Ambos bandos pudieron manifestarse en paz. Armando, vamos contigo. A mí me llamó la atención, bueno, algunos detalles interesantes. Destacó el presidente y lo reiteró, y eso significa que es muy importante para él. Destacó el presidente ayer en su discurso y hoy en la mañanera también lo volvió a repetir, la participación de los jóvenes en la marcha. Se mostró muy contento, muy satisfecho, gustoso, jubiloso, porque dice que había muchísimos jóvenes ahí. Eso yo lo interpreto como que López Obrador envía el mensaje a sus adversarios para dejarles entender que no solo los adultos mayores, a los que él siempre ha protegido con recursos, con apoyos económicos, porque no solo se compone la fuerza de Morena con los adultos mayores, sino que también los jóvenes, las nuevas generaciones, están ya interesándose en lo que es el movimiento de la Cuarta Transformación y el gobierno de López Obrador apoyándolo. Que había muchos jóvenes, bueno, eso es lo que dijo el presidente. Otro detalle también que me llamó la atención, ahí pues dejó un mensaje muy claro, que nadie se confunda, gritó, en este gobierno no hay funcionarios como García Luna. Se volvió a dejar ir sobre el gobierno de Calderón. No se permite violación de derechos humanos, no se venden plazas ni se hacen pactos con la delincuencia organizada, la ley se aplica por parejo. Lo dijo el presidente ayer. Yo creo que le ha dolido muchísimo al presidente ese rumor urbano
público, que se ha dejado sentir en el sentido de que pues está prácticamente pactado algo tras bambalinas con el crimen organizado, porque la violencia está desatada y no se ha actuado, ha sido rebasado incluso Bien. el gobierno por la delincuencia organizada, y eso le ha dolido mucho al presidente. Vamos a hacer una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando aquí de la marcha que encabezó el presidente López Obrador ayer. Y bueno, pues ya los comparativos que algunos están haciendo de la marcha de ayer, la marcha de la Cuarta Transformación y la marcha en defensa del INE. Hay algunos comentarios, vamos a regresar con esto y más. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Gracias por compartir esta transmisión en vivo. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, aquí seguimos, Jesús. Sí, pues hay cosas que saltan a la vista, que son evidentes y que no puedes negar. Por ejemplo, Sí. que para esta marcha se necesitaron camiones, vehículos para trasladar a las personas que fueron ahí. Frutsis para la Que esas personas que se Tortas trasladaron y ahí, todo lo más, ¿no? ¿no? Seguramente fueron apoyados por diputados, por senadores, Claro. por funcionarios públicos que Presidentes municipales. quisiéramos pensar que Sí. con sus recursos y no con recursos públicos pusieron estos camiones para poderse trasladar. Ahora bien, esos camiones no los llenaron a fuerza, los llenaron con gente que quiso ir y que quiso subirse, que quiso hacer el viaje y que quisieron acompañar al presidente, porque de malas no se veía nadie. Es correcto. Entonces estaban ahí porque querían, si se ponían una camisa y se ponían a bailar y se ponían a acompañar con gusto, ¿no? Entonces esa es la parte donde dice, a ver, es muy diferente cuando te llevan obligado, cuando te llevan a acarrear. El acarreo, entiendo, es por una obligación o porque pierdes tu trabajo, porque pierdes tu empleo. No se veía ese ambiente. El ambiente era completamente distinto. Los camiones estuvieron en puntos donde se tenían que trasladar y en otro punto, en la otra marcha, haciendo estas comparaciones que son obligadas, ¿no? La gente que iba también, pues era auténtica gente que le dio el gusto por ir y marchar, Eso es. ahí o en cualquier otra ciudad. A ver, aquí nos dice, bueno, ahorita voy a ver si está, a lo mejor está en radio, escuchando Jorge Miguel Ramírez, o no sé si estarán en redes sociales, pero ahorita lo comentamos, ahorita vamos con su comentario. Vamos contigo, bueno. Sí, repito, acarreo sí había, hombre. Había mucha gente que fue obligada. Ayer en redes sociales incluso subían sus historias, soy yo, sabían su número de cheques, miren, me están llegando de mi jefe. Sí había, no digo que fuera la mayoría, pero sí había. También en la otra, hay que decir, las marchas necesitan acarreados, las marchas no van, el 100% no llegan personas por su voluntad. Si el Estado está interviniendo y si el Estado se mete, obviamente va a haber gente que la obliguen, así como las escuelas te dicen, la cuota es voluntaria, y luego te obligan a fuerzas, ¿no? No hay que decir que no había acarreados en esta y en las otras, las marchas así funcionan, sin acarreados no sirven. Había una real profesión de gusto por el presidente, claro que la había, porque siempre lo ha hecho, siempre lo ha tenido, el respaldo público siempre lo ha manifestado alrededor suyo, tan así que prefirió hacer una marcha con él presente y concentrarla todo en su persona, en lugar de hacerla por estados del país, como la hicieron, digamos, los opositores. Al final del día, ambas manifestaciones democráticas son, digamos, para muchas personas naturales, espontáneas, pero también tienen su parte política. Puede ser el 20%, puede ser el 30%, pero tampoco hay que negarlo. Y yo creo que ese 30%, 20% no deberían de existir, porque esa es la que nos cuesta. Vamos contigo, Fernando. A mí me llamó, yo me enfoqué en el discurso del presidente, me llamaron la atención varios aspectos, varias expresiones. Él fue claro, enfático y dijo no a la reelección. O sea, él prácticamente envió el mensaje ahí entre sus seguidores, cientos de miles de seguidores, dijo no habrá reelección. Y me llamó la atención que dijera que su esposa Beatriz, ¿cómo se pide? Gutiérrez. Beatriz Gutiérrez, Sí. esposa del presidente, no iba a aparecer en la contienda. En la contienda política del 24, yo no he sabido que la hayan mencionado a ella como posible candidata presidencial. Pues la descartó el presidente ayer prácticamente. Yo la verdad no había escuchado que Beatriz Gutiérrez estuviera en esa tesitura de participar. A lo mejor
por ahí había algunas intenciones por parte de morenistas, pero el presidente la descartó ayer mismo, dijo que no da reelección, incluye en esa... Estamos de regreso en radio después de la pausa. Aquí algunos comentarios. Estamos hablando precisamente de la marcha de ayer y algunos comparativos con la marcha en defensa del INE. Aquí nos dice Jorge Miguel Ramírez, comenta, dice, hay que ser objetivos. ¿En qué parte del presupuesto estuvo el gasto de ayer? Y no hay que confundir ser acarreados en ser movidos con facilidades económicas de parte de la autoridad. La marcha del 13, ¿quién gastó de qué gobierno y quiénes acarrearon con camiones? No fueron iguales. Una marcha fue a cargo de presupuesto no autorizado y el Zócalo estuvo 2/3 partes de su capacidad. Punto, dice, bueno, pues punto. A ver, ¿quién le responde? Jorge Miguel Ramírez. Sí, Jesús. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que sin duda que hubo dispendio de recursos públicos para poder movilizar ahí. Es difícil pensar que de la bolsa de los políticos van a sacar dinero para poner ellos los camiones para mover a las personas. Ojo, para que esos camiones se llenen, y es lo que estaba comentando en el corte, fuera del aire, es que no los obligaron, ¿eh? La gente iba por su gusto, la gente iba en un ambiente festivo, la gente va porque quiere. Yo por eso digo que de ninguna manera podría llamar a las personas que estuvieron ahí legítimamente como acarreados, porque es una falta de respeto. Yo creo que estuvo ahí el que quiso, estuvo ahí apoyando por algún sentido u otro, pero tampoco podemos ser ciegos para negarnos a darnos cuenta que ahí hubo uso de recurso público y que eso pues tendríamos que también estarlo que analizando, ¿no? Eso es. Acá hay algunos comentarios, nosotros siempre tenemos el espacio, además lo agradecemos para cualquier tipo de comentario. A ver, déjame checar aquí. Me dice, ¿cuánto dinero de los recursos públicos se gastaron? Dice Jesús Alfonso Azueta, en la marcha para elevar el ego del presidente. Ese dinero debería gastarse en cosas que se necesitan. El psicólogo Roberto Arreola, dinero del erario en la marcha de la defensa del INE, ¿tienen pruebas? A ver, tú lo comentaste. En algunos estados, cuando el gobernador encabeza, pues obviamente no va a querer el gobernador verse solo. No digo en la Ciudad de México, no sé, las alcaldías, algunas de las alcaldías también ahí andaban con sus líderes movilizando, pues se vieron en videos que se estaban movilizando también. Entonces, claro que hay. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué decirlo en una sí son puros castos y virginosos? Y yo participé en la marcha del INE, yo participé en esa marcha. Aquí en Sinaloa se vio complicado porque pues no hay autoridades, digamos, de oposición, por lo tanto sí era, ahí sí puedo decir que era muy, muy poco probable que hubiera pero dinero del razón, erario. hay estados donde Pero hay gobierna estados, por ejemplo, en Nuevo PAN, León, PRI, Jalisco, donde sí hay en Guanajuato, donde hubo gente de oposición, gobernadores encabezando, o en la propia Ciudad de México, donde había alcaldías que sí también pudo haber ahí el dispendio. Sí. No, repito, no como esto, porque hay algunos cálculos, por ejemplo, el señor Burgos hizo un cálculo ahí en sus redes sociales muy interesante, otras personas también lo han hecho, que esta marcha costó al erario entre 1,800 a 3,000 millones de pesos más o menos por donde la cantidad de gente que hubo. Es muy difícil hacer un cálculo. No está tan difícil. Sí, pues, sacas el costo del camión. Para ser objetivo, sí, es muy difícil. Por eso, sacas ¿Cuántos camiones fueron? No, otra vez. Si tú sacas de 1,200,000, que es lo que dicen, pones entre un 20 y 30% de movilización, que es lo que más o menos se conoce. Sacas los costos de camiones de ese 20%, el costo de lo que te cuesta alimentar a esa persona, moverlo, el dinero que ofrecieron, porque dijeron en redes sociales, ahí están pruebas que se dio, Sí. más o menos entre 1,500 y 2,500 millones de pesos costaría la marcha de ayer. Sí, la pregunta es, ¿todo salió del erario? No, eso es lo que hay que ver. Si Sí. todo salió, 100 millones, Porque 50. en la otra marcha, pues ni todo fue privado, ni todo. todo fue del erario. Efectivamente. Lo mismo aquí, probablemente aquí haya más recursos del erario Porque estaba mal. que el Estado recursos mexicano. privados, ¿no? Vamos contigo, Armando. Eduardo Martínez dice, el hecho de tener un micrófono les sigue dando mano, pero no autoridad moral para criticar, si no hacen una crítica objetiva. Yo pregunto, ¿quién da la patente de autoridad moral en este país? No, y además, ¿Quién las da lo que puede para ser ir a objetivo buscarlas? para ti, quizás no lo sea para mí. No o decir para mentiras, Armando. eso sí. Aquí diferimos en opiniones muchas veces, pero cada quien manifiesta su opinión. La suya es importante, por eso la estoy leyendo. Yo le pregunto. Nada más permíteme terminar lo que dice Eduardo Martínez. Dice, no les da autoridad moral para criticar si no hacen una crítica objetiva. Mi pregunta es esa, ¿quién otorga? Y con gusto voy y solicito mi Una constancia de autoridad crítica moral. veraz, seria,
ética, no sirven de nada. Por otro lado, si hay personas como Jesús con inclinaciones partidarias o partidistas, menos tienen que ser un grupo partidista, dice. Tiene que ser un grupo partidista. Yo le agradezco mucho su opinión. Eduardo Martínez, bueno, Eduardo. pues esa es su Yo opinión. sí le pregunto, ¿quién da la constancia para ir a solicitar una? Nadie te puede dar una circunstancia, pero es respetable la opinión. Sí, claro. De Alfonso y de cualquiera. Armando, vamos contigo. Pues la moral y la ética es individual. Yo creo que cada quien se siente. Yo me siento. Eduardo Martínez Uribe, perdón, nada más Sí. aclarando. Eduardo Martínez, sí. Yo me siento satisfecho cuando expreso libremente mi opinión. Por supuesto, como tú lo bien dices, Víctor, lo dice muy bien. Pues no es difícil que todos coincidan con lo que yo pienso. Pero bueno, es mi punto de vista a final de cuentas. Aquí, respecto a los gastos que genera esta polémica, pues sí pudo haber sido un poco más del erario esta última marcha, porque participaron todos los gobernadores de Morena, que son 21. En la otra participaron menos gobernadores. Y se supone que pues de ahí, de alguna manera, a través de los gobernadores, de los presidentes municipales, que son mayoría, se genera el recurso. Porque si hubo recursos, es difícil que la gente que deseaba ir, eso sí, deseaba el apoyo para ir, bueno, se les facilite. Tampoco se les obliga, se les pone una pistola y le vas a ir a fuerza. Yo no he sabido que le hayan dicho, si no vas, te corremos. O si hay alguien en el público que nos lo diga, que le dijeron algún jefe de departamento, un director, si es que trabaja en áreas de gobierno, que le dijera, si no vas, o tú, o tu hijo, tu esposa contigo, va a estar este camión, te vamos a despedir de trabajo. No he sabido yo la realidad de las cosas. Pudieron habérseles facilitado recursos para ir, porque trasladarse de la Ciudad de México a la capital, pues no es en Chilamesta, es un esfuerzo económico, físico también, y la gente Sí. pues estuvo A dispuesta. ver, aquí nos dice Armando Barajas, yo quería y tenía muchas ganas de ir a apoyar al presidente, incluso con mis propios medios, y al final no pude. Julio César dice, y hubo apoyo económico, acarreo, el acarreo es condicionado, no siempre, ¿no? La gente va si quiere ir, no se le puede obligar. Podría darse algún caso, no hay denuncias, de que alguien lo hayan amenazado, como dice Armando, te quito la beca o te quito, no hay ninguna denuncia en ese Hasta sentido. ahorita no sabemos. Hasta ahorita yo tampoco. Yo sí. creo que en alguna parte de la oposición, y digo en alguna parte porque no en toda, hay una parte de la oposición que es muy inteligente, para otra parte que es muy radical. Y esta parte radical tiene un gran problema, y es el problema que siente una gran frustración porque el presidente de la República es el único político en México que tiene esta posibilidad, la posibilidad de convocar una gran multitud, una multitud como la que se vio en esta oportunidad para atraer a estas masas en una convocatoria, para escucharlo en un discurso, Ujú. para movilizarlos, para mantener en él, en una figura de una persona, un movimiento. Porque no es Morena, porque no es el Movimiento de Regeneración Nacional, porque no es el líder que te dice, oye, súbete un camión porque te voy a... No es el diputadito ese de un distrito ahí que ganó. Diputado, Por dejémoslo no, diputado. bueno, porque muchos para andan, no caer en la porque se creen provocación, mucho, que- porque se creen mucho, Víctor, Pues sí, porque se está sienten bien. esos líderes que Sí. no son ellos. Es el presidente Andrés Manuel López claro, Obrador, claro. con una gran fuerza de arrastre, y esta oposición que no alcanza todavía a dimensionar que este personaje, Sí. pues que aunque les termine doliendo, está ahí, está vigente, está vivo, tiene una gran fuerza política de arrastre. Así Y es. entonces, mientras no lo puedan evitar, sigue siendo para muchos un gran problema y una frustración bastante A grande. ver, aquí dice Estefanía López, saludos Estefanía. A todos los funcionarios se les facilitó dinero y recursos y se les pidió que cada uno llevara un camión. Dice. Se sabe. Y traían listas, hombre. Bueno, Estefanía dice, fueron 1,000 pesos por persona, a los que fueron. Acá nos comentan, dice, conozco varios que se fueron gratis y no precisamente a la marcha. Aprovecharon el camión, la torta y el frutzi para irse a dar una vuelta a la Ciudad de México. Gratis. Pues eso está muy Y bien. todavía les pagaron, dice, 500 o 1,000 pesos. El que no tranza no avanza y no viaja. Bueno, hay de todo, Juan. a ver. Entonces, sí, saludos a Fito Lugo, que en WhatsApp nos está escuchando, le mandamos un saludo. Saludos, que es- Fito. Yo que me es- hubiera ido al Sumaya. Sí, no, muchos aprovecharon para hacer turismo, sightseeing Sí, ahí en la Ciudad de México. sí. Qué bueno, ¿no? Claro, Felicidades, claro. qué bueno que les pusieron un camión y les dieron viáticos además para pasearse. Insisto, eso qué bueno, aprovecharon, fueron a ver a su líder moral, religioso Sí. y líder político. Entonces está bien, qué bueno que aprovecharon, ¿no?
había listas, también no hay que decir, tampoco hay que asustarnos y decir que la pureza de los movimientos, no, había listas, lo traían listas y estaban hablando por teléfono y les ponían ahí palomitas, iban o no los funcionarios. Aquí en Sinaloa también lo hicieron, ¿no? No hay que asustarnos, lo hacen, si no, no se organizarían las marchas, serían muy poquitos. El propio López Obrador lo hizo en su momento, como cuando fue jefe de la Ciudad de México, también utilizó el recurso de la Ciudad de México para hacer marchas. No, yo no me asusto y tampoco digo que hay marchas puras, castas y virginosas como la que quieren ser del INE. Nada más digo que hay que entender que no es lo mismo operarla desde la oposición que operarla desde el gobierno. Ayer salió a marchar el régimen salió a marchar. Te decía las mismas fuera del gobierno, Juan. Sí, ya sé. O más grandes. A ver, sí, yo no estoy diciendo que no, pero la gran diferencia es que ayer salió a marchar AMLO y el régimen. Y no hay que tenerle miedo a a la decir estructura eso. de gobierno se sí, movió. Salió el régimen, eso salió claro. el gobierno, salió la propaganda a manifestarse. Osvaldo Solorio, Está lo bien. que hayan gastado, como haya sido, como haya ido la gente, fue una demostración grande, una muy buena demostración. Bueno, eso es para los seguidores de AMLO. Pues fue un éxito, sin duda lo fue. César René Morales, ¿cómo lloran? Fue una derrama económica, dice. Tómenlo así. Una derrama económica, ¿no? Pues a los transportistas les fue bien. ¿Cómo ha cambiado el discurso de Jesús Rojas? Nos comentan aquí. Curioso, dice. ¿Me parece quién? Sí. Con mucho gusto. Julio César, es lamentable en la situación en la que está el país tan dividido por ese tipo de mensajes y provocaciones del presidente. El país está dividido, es evidente. José Ramón Bonilla, la marcha a favor del INE fue buena, pero la de AMLO fue mucho mejor. ¿Por qué? La izquierda tiene el control de la calle. En otras palabras, la marcha del INE se ve minúscula ante la movilización de AMLO. A ver, Armando y luego Jesús. Pues mira, yo interpreto esto como... Un minuto, Sí, ya nos vamos. rápidamente. Sí. Creo que las y los gobernadores de Morena le adelantaron el regalo de Navidad al presidente al ayudarle a convocar a esta marcha, porque indudablemente se vio la fuerza de los gobernadores desde la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum partiendo y hacia los 21 estados que gobierna Morena. Ese es el regalo adelantado y seguramente el presidente quedó fascinado porque su orgullo, su ego lastimado por la marcha anterior quedó saldada con esta mega marcha de ayer y ahí está la fuerza, medición de fuerza, fue una medición de poderes, quién puede más y la verdad sea dicha, sigue López Obrador alto en las preferencias, en 64%, una encuesta que publica Universal este día, pero sin embargo hay que ver también que el bloque opositor, los opositores a López Obrador están trabajando, no descansan y ahí se vio la fuerza. Bien. Va a estar difícil el 24, no está tan fácil. Bien. José Ramón Bonilla, tiene razón el señor Rojas. ¿Qué otro político puede tener la capacidad de movilización de AMLO en estos momentos? Pues está claro, nadie. Ahora, lo que no ha cambiado el discurso, lo que no ha cambiado mi forma de pensar es que de ninguna manera debemos permitir que los gobiernos utilicen recurso público para asuntos políticos fuera de lo presupuestado para los programas que son designados. No lo puedes evitar. Nada más que ahí tenemos que ser muy precisos. Sí, Para poderlo denunciar tenemos que demostrarlo. pues sí. Y entonces, yo no tengo elementos en esta mesa para poder decir que alguien en particular desvió recurso de tal cosa para tal cosa y que por tal pagaron tal camión para tal. Si tuviera esos elementos, entonces haría la denuncia correspondiente. Aclarado. Y así, Sí. cualquier otra persona Bien. igual del auditorio. Nos ¿no? vamos, Entonces, 30 ahí sí. segundos, Juan, cerramos. Sí, bueno, decir que la pregunta que hiciste al principio, si algo cambia, no, nada cambia. Se supone que en 3 días entra en operación la refinería Dos Bocas. Ahí tendríamos que tener ya gasolinas baratas y ser autosuficientes. No fue así. La marcha no va a arreglar eso. La marcha no va a arreglar la pobreza en el país. La marcha no va a arreglar la economía. Seguimos igual. Ayer solamente fue una fiesta para los seguidores de Andrés Manuel. Y qué bueno, que la disfruten, sean felices Muy y que bien. la aprovechen. Nos vamos con esto. Gracias, Armando. A ti, Gracias, Juan. Gracias, Buen Jesús. día. Muchas gracias a todo el equipo, a toda la producción. Gracias a ustedes por su compañía. Si lo permiten, a la 1 de la tarde aquí de regreso con más noticias. Pásenla bien. La mesa de análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres.